Bienvenidos a nuestro segundo evento virtual de la serie Historias del Diseño Latino. El propósito de esta serie es exponer las historias diversas de la producción del diseño en Latinoamérica. Hoy estaremos aprendiendo de Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino, y es un honor tener a Gustavo con nosotros. Estamos muy contentos también de contar con la presencia de todos ustedes esta tarde. Yo soy Raquel Castedo, soy miembro de la Junta Directiva de AIGA Baltimore y de la Sociedad de Artes del Diseño conocida como SODA. SODA fue fundada hace más de 15 años en Baltimore por un grupo de voluntarios, profesores, estudiantes y profesionales del diseño, todos apasionados por las historias de las artes del diseño, incluyendo muchas áreas diversas como el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, las artes del libro, la fotografía y muchas más. SODA ha ofrecido más de 100 seminarios que han explorado diversos temas. Y para hacerse una idea de nuestros eventos anteriores, invito a todos a visitar nuestra página web en sodabaltimore.com y de paso aproveche e inscríbase en nuestra lista de correo para enterarse de eventos futuros. En nuestra página web verás que desde el 2019 hemos estado coorganizando eventos con AIGA Baltimore y construyendo juntos una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto positivo en la práctica del diseño y la vida contemporánea. Si estás interesado en ayudar a planificar, investigar y o presentar seminarios como este o otros formatos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Este evento no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores. Muchas gracias a AIGA Unidos, en particular a Natacha Pollo y Reina Castellanos. Gracias también a la Universidad Stevenson y al Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver. Muchas gracias, Lili, por apoyarnos. Un agradecimiento especial a los voluntarios involucrados en este evento y gracias también a nuestras intérpretes Julieta Méndez y Laura Lafuente. Ahora me gustaría presentar a Gerardo Herrera Cortés, quien les contará un poco sobre AIGA. Bienvenido, Gerardo. Hola, gracias, Raquel. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo seminario virtual sobre historias del diseño latino. Soy Gerardo Herrera Cortés, coordinador de diversidad, equidad e inclusión en AIGA Baltimore, que es nuestra sede local de la mayor asociación profesional de diseñadores del mundo. AIGA está comprometida en promover el valor y el impacto del diseño tanto a nivel local como global, y a trabajar juntos para inspirar, apoyar y aprender en conjunto en cada etapa de nuestras carreras. Nuestras 75 sedes son gestionadas al 100% voluntarios que atienden a más de 20,000 miembros en todo el país. Los invitamos a conocer más sobre nuestras iniciativas en aiga.org. Queremos agradecer a todos los líderes de nuestras sedes, a los miembros, a los representantes nacionales y sobre todo a los miembros de nuestra junta directiva local, en particular a nuestra presidenta Frances Miller y a nuestra coordinadora de programación Raquel Castedo, quien es la creadora de esta serie de eventos virtuales sobre diseño latino. Un agradecimiento especial a nuestra invitada de hoy, Gustavo Quiroga, y también a nuestros colaboradores de AIGA Unidos, Universidad Stevenson y el Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver Central por su apoyo a esta iniciativa. Para obtener más información sobre nuestra sede y conocer los próximos eventos, visita nuestra página web baltimore.aiga.org. Y voy a pasar de nuevo a Raquel. Muchas gracias, Gerardo.
Entonces, estuve revisando el chat y tenemos gente de Perú, Gerald, de Córdoba, Argentina, Sebastián, de Oklahoma, Salam Aleik, Beck, Poya, Steve Morris de Washington, D.C., Roberta Ávila también con nosotros, Alexis de Colombia. Me hace tan feliz ver personas de tantos lugares diferentes. Muchas gracias. Este evento durará cerca de 1 hora. Además, después de la presentación de Gustavo, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, envíala a través de la función de preguntas y respuestas y no dudes en escribir en su idioma preferido. Traduciremos las preguntas al español si es necesario. Ahora me complace presentarles a Gustavo Quiroga. Gustavo es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, gestor cultural, consultor institucional e investigador de diseño. Gustavo fue cofundador y director de la Fundación del Interior y del Museo en Construcción en Mendoza. En el 2013 ha fundado en Buenos Aires la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino, de cual es actualmente el presidente. IDA es una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación, recuperación, conservación, difusión y la puesta en valor del diseño nacional argentino, incluyendo documentos y objetos del diseño industrial, gráfico, de indumentaria y textil y de teoría y gestión. Gustavo ha participado de curadurías, proyectos editoriales, charlas, congresos y bienales en Argentina y en el extranjero y ha recibido premios por sus investigaciones y trayectoria. Entre los proyectos que desarrolló está la edición del libro titulado Ideas Materiales, Arte y Diseño Argentino en la década del 60. Se trata de una publicación de referencia que reúne imágenes inéditas, experiencias y testimonios de los protagonistas, incluyendo voces olvidadas en otras publicaciones. Estamos honrados de tenerte con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Para mí también es un placer poder compartir con ustedes un poco la experiencia de la edición que realizamos junto a Malva, Fundación IDA y un equipo de gente que trabajó recopilando la historia de la década del 60 a través del diseño y las artes visuales. Y voy a pasar a mostrar un poco las presentaciones con algunas imágenes para ir navegando la edición. No es una navegación estricta en el sentido del índice que tiene el libro, porque eso es algo que ya pueden ustedes compartir con la propia edición, pero nos va a permitir ir conociendo de una u otra manera cuáles son los tópicos que aborda este proyecto. El proyecto de Ideas Materiales, Arte y Diseño en la década del 60 fue realizado en conjunto con Lucrecia Palacios, actualmente directora de Arteba. Es una joven curadora muy interesante también en cuanto a sus conocimientos y el cruce de disciplinas. La idea de unas jornadas que revisaran en paralelo a la exposición de Rogelio Polecelo todo lo que habían sido las manifestaciones artísticas y proyectuales del periodo, nos permitió luego, a partir de esas jornadas, crear una publicación de referencia que retratara en forma organizada todos los tópicos con los que fuimos trabajando. Estas son algunas imágenes del encuentro primero con diferentes referentes de la época, tanto testimonios vivos como expertos sobre la temática. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen de 3 autores que participaron de la agencia Agens,
que era la agencia interna de Siam Di Tella, que luego, moderados por Alan Neumann, terminaron publicados también en la edición. Y acá vemos a otros referentes como Raúl Manrupe, experto en publicidad, Ángela Basallo, que es una gran diseñadora gráfica, y Edgardo Jiménez, presentando lo que había sido la publicación. Esto es para que vean, es la publicación en sí. Se trata de una edición de 350 páginas, que va retratando en 4 módulos los diferentes aspectos del periodo. El primero es Ciudad, que retrata de alguna manera el desarrollo urbanístico y las tensiones implícitas que existían dentro de la urbe. El segundo es Experimentalismo, Psicodelia y Pop, que aborda lo que van a ser las manifestaciones sociológicas y artísticas del momento. El tercero es Formas, Materiales e Industria, y tiene que ver con el desarrollo industrial, empresarial, y lo que van a ser el recambio de los modelos de producción a partir de los nuevos materiales como el plástico. Y el tercer núcleo es historiografía del diseño, que de alguna manera lo que hace es revisar cómo fue retratada la historia del diseño en general y cómo esta edición complementa estas miradas históricas. El primer núcleo ingresa con un texto de Aníbal Krkovsky, que él va a trabajar lo que van a ser los imaginarios dentro de la literatura, tanto en las publicaciones como en la música. Vemos acá 2 publicaciones, la primera de Julio Cortázar, Rayuela, y la segunda de Haroldo Conti con otra gente. Particularmente estas publicaciones, como lo que va a ser el disco Balada para un Loco de Piazzolla y Goyeneche, van a poner de manifiesto todo un imaginario de la época, tanto lo que van a ser las villas, los inmigrantes, las tensiones en la calle, el desarrollo de los nuevos edificios, el recambio y la mutación de la ciudad. Acá, por ejemplo, vemos una partitura realizada para Balada para un Loco, hecha por Carlos Alonso, el pintor. Acá les muestro una de las imágenes de cómo se vivían los 60, también para ingresar al periodo no de una manera plástica o estética, sino más vivencial. En este sentido, estamos atravesando lo que van a ser la llegada de los inmigrantes a las diferentes estaciones de tren. Lo mismo lo que va a suceder con las tensiones políticas, tanto sean atentados como golpes militares. Acá vemos un cuadro de Berni que nos parece muy interesante para hablar de cómo este impacto social repercute en las obras. Y en este sentido, esta pieza, que es de la colección del Malva, muestra a Ramona, que es la prostituta, junto a Juanito Laguna, y este imaginario tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo anteriormente. Por otro lado, en Manal, que es una banda de rock, vamos a ver cómo en esta gráfica de Daniel Melgarejo, que es un ilustrador, se ve el obelisco, que es uno de los elementos arquitectónicos patrimoniales más identitarios que hay en Buenos Aires, y como por ejemplo este disco de Manal nos permite también visualizar lo que va a aparecer acá, que es la fábrica de Avellaneda de Siam. Cómo en la misma ciudad se filtra, se infiltra en lo que van a ser los contenidos musicales, temáticos. Esto da ingreso a un texto de Rafael Iglesias que aborda una feria que se realiza en 1960. Esta feria es la Feria del Sesquicentenario, el festejo de los 150 años de la Revolución de Mayo. En este momento está Arturo Frondizi, que es el nuevo presidente, es un presidente con una visión desarrollista de lo que va a ser la política productiva, y esto significa que es una producción que dialoga tanto con el exterior como el interior. Es decir, va a poner en diálogo también las producciones de Estados Unidos, la política estadounidense con la política nacionalista. Acá vemos un mapa de ubicación donde van a estar los pabellones. Estos pabellones tienen la particularidad de haber sido realizados por grandes arquitectos. En ese momento son arquitectos que están comenzando sus carreras y que tienen un fuerte
una fuerte incorporación de la ingeniería. Acá se ve una vista aérea, como por ejemplo el pabellón de la ICA, de Industrias Kaiser Argentina, que se va a ubicar en Córdoba. Acá se ve el monumento de los 150 años, que acá está en detalle. El desarrollo del puente peatonal de Figueroa Alcorta. Este puente fue proyectado por Silvio Grichner con la asistencia de César Danelo, que va a ser el director general de la feria. Y en esta feria en particular se pone en evidencia todo un imaginario que es el recambio de la arquitectura. En este caso particular es el pabellón de cristal plano que va a desarrollar Antonio Bonet, y es muy particular el uso de los espacios abiertos y el juego óptico que se va a realizar a partir de las placas de color. Lo mismo el pabellón de energía atómica de Estados Unidos, que es un pabellón inflable, y cómo estos espacios de exposición también van a ser espacios de contenidos y de información que van a repercutir de una u otra manera en los temas de la época. Acá vemos el pabellón de Shell, con esta forma geométrica, y cómo en su interior se planifica por el Grupo Onda una de las primeras experiencias multimediales con proyección de diapositivos y música para promocionar la importancia del petróleo. Esto es otro de los temas que va a tratar el libro en el primer bloque. Tiene que ver con Fanny Fingerman y Eduardo Joselevich, con un sistema de comunicación que se va a denominar fototrama. Este sistema de comunicación inicia a partir de los estudios de espacialidad que se realizan en la cátedra de visión en la FADU-UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y en este caso lo que se estudia es el tejido, la trama en el espacio. A partir de este estudio, que es netamente morfológico, ellos hacen un desarrollo industrial que tiene que ver con un sistema de panelerías que van a ser retículas de metal con unas pastillas plásticas que van a calzar, y en este sentido estas pastillas plásticas van a terminar por componer grandes carteles. Esto es el comienzo de la cartelería pública sistematizada de diseño en Argentina. Cada uno de estos módulos que se ven en este cartel que está sobre una terraza de un edificio tiene 1 metro por 1 metro, y la composición general va a dar el cartel este de Ambassador, un lanzamiento de la ICA, también un vehículo. Acá vemos cómo es el planteo inicial de este vehículo y cómo se va a ir reformulando a partir de las ideas de composición. Este mismo imaginario va a filtrarse también en diferentes arquitecturas, en interiores, en señalizaciones, en un montón de aspectos. Es decir, que no queda solamente como un desarrollo estético y de información, sino que termina siendo una pieza de carácter utilitario. Esta pareja de arquitectos y diseñadores, Fanny Fingerman y Eduardo Joselevich, migran a España, donde van a desarrollar también esta patente, y terminan por concluir un montón de obras y de licenciar este invento. Por otro lado, vamos a ver a Silvio Plotkin analizando cómo es el desarrollo de el ingreso de ciertos modelos empresariales, como va a ser Olivetti. En este caso, además de ver el desarrollo per se de las fábricas, la arquitectura y los modelos de producción, vamos a ver parte de la comunicación. Lo que se está viendo en pantalla es gráficas de Rogelio Poleselo. Recuerdo que estas jornadas se realizan en paralelo a una muestra sobre este artista que tenía la particularidad de trabajar con la industria, y en este sentido tenía mucha incumbencia con lo que va a ser el diseño, tanto gráfico como industrial. Acá vemos cómo estos imaginarios se van cruzando, y cómo estas imágenes de Rogelio Poleselo también pasan a ser parte de discografías y demás. En este sentido estamos entrando a lo que va a ser la parte de experimentalismo, psicodelia y pop, donde ven de alguna manera términos más sociológicos del periodo. Acá estamos revisando la discoteca Mau Mau a través de la experiencia de Mario Salcedo, uno de los testimonios, y Cristina Chivale, una periodista que va a trabajar especialmente todo lo que va a ser la movida nocturna. Estas gráficas en pantalla son de Óscar Esmoje,
Y acá también podemos ver cómo se van infiltrando ciertas estéticas de la década del 60, especialmente vinculadas a la movida musical de los Beatles, en todo el imaginario. Esta idea de la música pasa también a tener una parte más tecnológica. En este sentido, Francisco Kropfel, que es un músico especialista en música, en el comienzo de la música electrónica y música experimental, va a contar su experiencia en el CLAEM. El CLAEM es el Centro de Altos Estudios Musicales que va a estar en el Instituto de Itela. En este lugar va a participar Fernando von Reichenbach, que es quien diseña junto a Kropfel ciertas maquinarias de interpretación sonora. En este sentido, estas piezas van a traducir elementos gráficos en sonidos, es decir, convertir formas en música. Parte de estas experiencias tienen que ver con el armado de los laboratorios, todo el instrumental y demás, y cómo esto se comunicaba a nivel social a partir de las gráficas que realizaba el propio departamento interno del Instituto de Itela. En este caso, el departamento va a estar formado por Di Stefano, Fontana y Coppola, además de otras colaboraciones como la de Juan Fresán, que van a captar todo lo que va a ser la movida efervescente de las artes visuales en Argentina. Particularmente en este periodo, todo lo que va a ser la psicodelia, el experimentalismo, las formas geométricas, el pop, van a estar muy presentes en las artes visuales. Quien está en pantalla es el mismísimo Francisco Kropfel, y acá los vemos trabajando en el desarrollo de estas maquinarias que con el tiempo fueron sistematizándose y convirtiéndose en elementos más modulares. También acá lo que estudiamos es cómo el instrumental se torna un objeto de estudio, un objeto de diseño. Particularmente Susana Solkin, que es socióloga, especialista en moda, va a contar, a narrar dentro de la publicación cuáles son los circuitos por los cuales circulaba o se posicionaba la moda del momento. Cómo los jóvenes transitaban por ciertas calles en particular, cuáles eran los puntos de encuentro, y ella hace hincapié en otra parte del Instituto de Itela, que va a ser el área del instituto dedicada a la sociología, psicología y economía, un edificio que va a estar en el barrio de Belgrano. Este edificio está en otro barrio distinto al que va a ser el famoso Instituto de Itela de Artes Visuales, que es en el microcentro porteño. Paralelo a lo que va a ser el episodio del Instituto de Itela, se va a encontrar en Córdoba, y hago hincapié en explicar qué es Córdoba para quienes no conocen. Es una provincia que está en el centro de Argentina, y la importancia de esto es que desplaza lo que van a ser los relatos solamente contados desde la capital del país. Entonces, en Córdoba, que se va a ubicar la ICA, la Industrias Kaiser Argentina, se va a realizar las bienales de arte americano. Estas bienales van a tener la particularidad de contener también a grandes artistas dentro de su programación y a diseñadores. En este caso está Rogelio Poleselo trabajando con Lolo Mengual en la campaña gráfica. Y a partir de la tercera bienal, esta experiencia va a ser realizada, graficada y comunicada por Soto, por el artista venezolano. Estas experiencias cruzadas entre arte y diseño van a tener varias repercusiones. Por ejemplo, acá estamos viendo unas piezas de fuera de caja, son piezas de arte utilitario, de arte aplicado, arte para consumir. Y esta idea del arte en diferentes espacios de la vida lo vamos a poder ver en esta publicación que es de Abbas y Molina, una compañía publicitaria, que va a invitar a diferentes creativos de la época, como Julio Leparc y Jorge de la Vega, a participar de un libro objeto experimental, en el cual podemos ver que una publicación masiva termina siendo también un objeto de arte, un objeto de culto. Paralelo a este episodio, Oscar Steinberg va a revisar lo que fue la Exposición Mundial de la Historieta. Es una exposición que se realiza también en el Instituto de Itela, con participación de la Escuela Panamericana de Arte.
la Escuela Panamericana de Arte va a ser una institución de las primeras que va a enseñar dibujo publicitario en el país a partir de los años 50, y en los 60 se consolida con todo lo que es la educación por correspondencia y los primeros cursos de diseño gráfico en Buenos Aires. Tengan en cuenta que la carrera de diseño en Buenos Aires se va a instalar recién a partir del 84. En esta experiencia particular del Instituto Di Tella, es decir, de la Bienal Mundial de la Historieta, se van a ver varios de los dibujantes nacionales en diálogos con otros autores, y cómo ellos tienen mucha implicancia en lo que van a ser los medios masivos, tanto sean revistas, publicaciones, gráficas para afiches y demás. Este imaginario repercute directamente en la comunicación de la Escuela Panamericana de Arte. En este caso, Pinos Milas va a desarrollar este modelo de la Gioconda Pop, que es un motivo que luego Martín Massey, el autor de La Fachada, va a ser emblemático de esta institución. Este mismo imaginario va a trasladarse a lo que va a ser la revista Literatura Dibujada, una revista en este caso dirigida por Oscar Mazota, un semiólogo muy importante para este periodo. Y esta publicación, realizada por Revista Suma, por las editoriales Suma y Nueva Visión, va a tener 3 números, pero después va a impactar en los contenidos propios de la revista Suma, que es de arquitectura, tecnología y diseño. Algo que me parece muy interesante acá marcar es cómo la ilustración, la historieta y demás juega con estos dos públicos, tanto el infantil como el adulto. Esta experiencia que viene ahora tiene que ver con el desarrollo de Agens, que es la agencia de diseño interna de la fábrica Siam. La fábrica Siam va a ser una de las más importantes en Latinoamérica a nivel de desarrollo industrial, dedicado a electrodomésticos, automóviles, y después con marcas subsidiarias va a trabajar en diferentes productos como tuberías para petróleo, surtidores de nafta, entre otras cosas. Acá vemos cómo estos diseñadores del momento, en este caso es Juan Carlos Di Stefano, el mismo que está en el Di Tella, va a realizar algunas piezas de comunicación, y cómo estas estéticas artísticas empiezan a formar parte también de la comunicación empresarial. Vemos el caso de este vehículo, es una miniatura, un auto de juguete que servía para promocionar la compra familiar para este vehículo, y este vehículo va a ser característico en el periodo porque es en negro y amarillo el taxi de la época. Este equipo Agens es un equipo interdisciplinario y tiene la particularidad de reunir fotógrafos, redactores, arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Y su campo de trabajo va a ser tan amplio como el desarrollo de ciertos electrodomésticos, un poco a partir del restyling y del ajuste ergonómico, es decir, del tamaño de las piezas para su mejor manipulación. Va a estar encargado de toda la comunicación de la empresa, como les decía, en este caso es Guillermo González Ruiz, trabajando con esta turbina visual, y va a encargarse también de todo lo que van a ser los comentarios, las frases, los mensajes que tiene la empresa hacia el público. Acá vemos algunas reuniones entre empresarios y encargados del área de diseño, y algo que me parece interesante remarcar es cómo es la estética de los diseñadores en este momento, y cómo esta idea de profesionalización temprana tiene que ver también con una actitud y un vínculo entre diseño y empresas. Acá lo que estamos viendo es parte de los pabellones que va a desarrollar Agens como áreas de promoción para los productos, y acá estamos viendo este pabellón situado en la Sociedad Rural Argentina, en La Rural, que es un predio ferial donde se va a construir este espacio, que va también a contener una de las primeras experiencias multimedia del periodo, y en diálogo con el equipo de Francisco Kropfel y de los diseñadores de Agens. Acá vemos un póster con todos los integrantes de ese momento,
Y algo particular a destacar es la cantidad de mujeres que integran estos equipos. No siempre son roles de diseño, también hay roles administrativos, de redacción de texto, como el que va a realizar Lilian Goligorsky. Pero es muy particular porque en la historia oficial del diseño, luego las mujeres tienen una incidencia muy baja, algo que en las últimas décadas se está recuperando. Vemos también como ciertos imaginarios de la época, como la llegada a la luna, va también a formar parte de estas comunicaciones, y cómo un aire acondicionado se convierte en un aire moderno, un aire tecnológico, y esta idea de la cápsula. Estas experiencias industriales, como las que acabo de comentar a partir de la relación entre Agens y la fábrica Siam, también va a verse en algunas relaciones de agencias de publicidad como Cícero y empresas de mobiliario como Buró. Buró, Estilka Buró y Colección son diferentes momentos y agrupaciones empresariales que van a dar vida al equipamiento de las oficinas. En este caso hago la acotación de este afiche, que tiene que ver un poco con cómo se pensaba el buen diseño en el país, y este afiche que habla de los 10 años que tenía la empresa, tuvo un impacto negativo en las compras, porque los consumidores, los usuarios de sus muebles, pensaban que se trataban de muebles importados. Acá vemos parte de los escritorios que desarrollan, muchas veces juegan con tecnologías como la inyección en aluminio, con maderas, termoformados plásticos. Usualmente estos termoformados plásticos son los mismos que se van a utilizar en las puertas de las heladeras, y entonces vemos cómo las empresas empiezan de alguna manera a colaborar en diferentes rubros. Todo el imaginario del diseño italiano, de los muebles inflados y demás, también va a aparecer en Argentina. Son muebles más lúdicos, jóvenes, con la incorporación de los colores y demás. Esta efervescencia, que tiene que ver con la materialidad, con el uso de los jóvenes del diseño en particular, se va a reflejar en este caso en Madame Frou Frou, que es un local de ropa donde Rosita Bailón va a trabajar diseños a partir de los reciclados. Esta idea de las casas de ropa usadas, ella las va a remixar, a convertir en nuevos productos, y va a generar también un encuentro con una materialidad en desuso. Es decir, aparece la idea del vintage de forma temprana. Acá vemos cómo el pequeño local que está en Galería del Este, de Rosita Bailón, de Madame Frou Frou, va a estar intervenido en su fachada por Daniel Melgarejo. Para que recuerden, Daniel Melgarejo es el que hizo la tapa de Manal, esa tapa un poco Disney, si se quiere, y acá empiezan a aparecer un montón de personajes, casi les diría un epicentro, la Galería del Este, un epicentro de la movida joven argentina. Estos temas van a estar revisados por Felisa Pinto. Felisa Pinto es una periodista emblemática de esta época. Particularmente ella escribe en una revista que se llama Primera Plana, es una revista de noticias y políticas, donde estos textos van a tener mucho impacto en el sentido de la llegada masiva. Acá vemos cómo Delia Cancela y Pablo Mesejian, una pareja de artistas, que van a empezar a trabajar en lo que es la moda, y luego van a tener una gran carrera en París, van a desarrollar tanto lo que sean vestuarios como piezas gráficas de promoción. Acá vemos uno de los bocetos de Dalila Puxovio, quien va a trabajar con su pareja Charlie Esquirru, y en algunos casos, en este periodo va a estar junto a Edgardo Jiménez, haciendo algunas creaciones bastante particulares que vamos a revisar después, y cómo esta idea de la visualidad, de la cultura, del arte, empieza a formar parte también de lo que va a ser la indumentaria. Acá vemos este tricot tejido, donde ella remixa guardas incaicas y donde incorpora estas bandas de color. Piensen esta gama cromática en la década del 60 en comparación con estos diseñadores que les mostré hace un rato, totalmente vestidos con trajes.
Ellos van a desarrollar un montón de patterns, de modelos para textiles, y estos textiles se van a estar produciendo entre finales del 60 y comienzo del 70 a nivel internacional. Van a ser estampas en algodón que alcanzan una presencia en el mercado estadounidense muy importante. En este caso, estamos viendo a otra de las autoras que irrumpe en la década del 60, dejando una enseñanza muy interesante, que es Mari Tapia. Mari Tapia lo que va a realizar es recuperar los tejidos artesanales del norte argentino. Es un enfoque más telúrico, más material y autóctono, y esto va a repercutir de manera directa en sus diseños de indumentaria. Entonces, Mari Tapia, acá estamos viendo una de sus presentaciones en los baños de Colmena, va a ser quien recupera, si se quiere, todo lo que son las tradiciones argentinas folclóricas. De alguna manera esto que estamos viendo tiene que ver con diferentes plataformas de información, de formación y de creación. Invitamos para la última parte a Javier de Ponti, quien va a revisar desde algunos enfoques múltiples estos espacios. Entonces, partimos con lo que eran las primeras instituciones de diseño, en este caso es el IDI, el Instituto de Diseño Industrial, establecido en Rosario en 1960 y formalizado en el 62 por Jorge Vila Ortiz. Este instituto, que tiene sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Litoral, va a ser uno de los primeros lugares donde se va a ver de manera temprana un diseño con un enfoque más tecnológico, más cientificista y, si se quiere, más relacionado a las experiencias que va a estar ejecutando Tomás Maldonado en la ULM. De la misma manera que veníamos nombrándolo, Industrias Kaiser Argentina en Córdoba, a partir de su experiencia empresarial, va a ser otra de las escuelas que se va a desarrollar en el interior del país. Acá, por ejemplo, vemos una de las publicaciones de comunicación interna de la empresa, que es la Gacetica, haciendo un guiño entre Gacetilla y el nombre de la empresa. Y otra de las instituciones, tal vez la más importante, por su vinculación con las diferentes empresas y cámaras industriales, va a ser el CIDI, el Centro de Investigación del Diseño Industrial. El CIDI se encargaba de otorgar reconocimientos, premios y editar aquellas piezas de diseño producidas empresarialmente y en serie, tanto con modelos argentinos como internacionales. Este órgano de difusión, de promoción, va a ser el responsable de un montón de muestras durante la década del 60 hasta el 80, de manera sistémica, trabajando en lo que va a ser la promoción del diseño argentino. Y sin duda, el Instituto Di Tella, el Instituto Torcuato Di Tella, que es el que hablábamos en varias etapas de esta charla, va a ser uno de los centros de formación asistemáticas más importantes del periodo. En este caso, vemos cómo el trabajo de la tipografía se convierte en una de las referencias claves de la gráfica, es una resolución que va a impactar de una u otra manera en lo que es el comienzo temprano del diseño tipográfico. Por último, tenemos a Silvia Fernández, una gran historiadora argentina ubicada en La Plata, que va a revisar, a partir de sus experiencias previas con investigaciones, el rol de las mujeres en la década del 60. En este caso vemos a Colette Bocara. Colette Bocara es una arquitecta ubicada en Mendoza. Ella va a trabajar con la recuperación de un material cerámico de alta montaña, que es el grés, en la ejecución de un juego de vajilla, y particularmente estas piezas como los platos, los vasos y demás, van a ser en algunos casos puntuales trabajados por ella de manera artística. También vemos a Lidi Prati. Ella es una artista referente del movimiento de arte concreto de la década del 50, y cómo ella empieza a participar de lo que va a ser el diseño gráfico, la diagramación, la comunicación, y cómo en los 60 va a estar a cargo, por ejemplo, bueno, acá estamos hablando de fines del 56, de la revista Mundo Argentino.
En otros casos, como Josefina Rodríguez Bauzá, ella en este momento es pareja de Reinaldo Leiro, el encargado de la empresa Buró, que vimos anteriormente. En paralelo, ella, a la vez de tener a sus hijas, va a empezar a trabajar en el desarrollo de equipamiento infantil, de didácticas de enseñanza, y de cómo estas piezas de elementos sueltos se pueden ensamblar por los niños, por los infantes, para constituir sus propios ambientes. Dentro de estos espacios, por ejemplo, Cícero Publicidad, que es una de las grandes agencias publicitarias del momento, dirigida por Carlos Méndez Mosquera, en colaboración con Lala Méndez Mosquera, quien luego se va a hacer cargo de llevar la editorial Suma. Participaban ciertas mujeres muy puntuales. En este caso vemos a Ángela Vasallo. Ángela va a ser directora de arte de esta agencia y creadora de un montón de piezas que tienen, de alguna manera, todo este imaginario psicodélico y pop que se realizaba en las artes visuales, transferida a la comunicación también de empresas y organismos. El caso de María Luisa Facorro de Colmenero, ella va a ser responsable de la comunicación del CIDI, es este Centro de Investigación del Diseño Industrial que comentábamos hace un rato, y lo interesante de esto es cómo ella sistematiza la comunicación con elementos muy simples, como trabajos a una tinta, para representar a esta institución. También cómo van a repercutir ciertos materiales, como comentamos el ingreso del plástico, a lo que van a ser las producciones de diseño industrial. En este caso estamos viendo a Margarita Paxa. Ella es una artista conceptual muy relevante también en la movida de los 60, desarrollar junto a su pareja, Osmar Cairola, MAC, que es muebles acrílicos, también ubicados en Galería del Este. Ellos desde este local van a estar trabajando en diferentes objetos, mobiliarios y equipamientos, siempre con este nuevo material que es el acrílico, tal vez uno de los más característicos del periodo que abordamos. Dentro del diseño, y también haciendo un guiño con lo que va a ser el diseño de equipamiento, estamos viendo una de las publicidades de Six. Six es una empresa de mobiliario en la que va a participar, entre otros, Juan Kurcham, uno de los autores del BKF, y en este caso estas gráficas están realizadas por el mismo equipo de la revista Suma, es decir, Lala Méndez Mosquera y Sara Torosian. Acá vemos una de las gráficas de esta emblemática edición, y algunas aplicaciones que también tienen que ver, si se quieren, con el op art, en este caso influenciadas por Le Parc y realizadas por Lala Méndez Mosquera. Acá la vemos a Sara Torosian, dentro de la propia editorial. Me gustaría marcar algo que tiene que ver con el entorno de trabajo, la precariedad, la elementariedad que tienen estos espacios y cómo ellos trabajan en la maquetación manual de estas piezas gráficas. Esta también es una de las publicidades de Sara Torosian, y acá ya pone en juego la relación del diseño con ciertas marcas. En este caso Cinzano, que va a estar realizada por Cícero Publicidad, va a tener algunos concursos de afiches y de publicidades, y en este caso quien aborda este tema es Raúl Manrupe con esta pieza gráfica de Juan Carlos Di Stefano. Por último, Raúl Manrupe va a ser quien realice el cierre de la publicación, o uno del último capítulo, en el que muestra la relación entre publicidad y diseño. Sabemos que historiográficamente muchas veces se han separado estas dos áreas, y sin embargo el comienzo de la disciplina del diseño gráfico está íntimamente vinculado a las agencias de publicidad. Aquí vemos de espalda a uno de los grandes autores del periodo, que es Edgardo Jiménez, trabajando en la agencia Juste Publicidad, y en este caso podemos inferir cómo, a la par de estar trabajando para ciertas empresas, también realiza estos afiches
para eventos artísticos. Edgardo va a ser uno de los grandes diseñadores de forma muy temprana, desde adolescente, ya está trabajando en lo que es la comunicación de empresas, y él participa junto a Charlie Esquirru y Dalila Pusovio en una de las acciones artísticas publicitarias más impactantes. En este caso, realizan el póster panel, es decir, una vía pública de gran tamaño, con la obra de los 3 autores, promocionándose con la frase ¿por qué son tan geniales? Esta frase va a ser, si se quiere, una de las grandes obras del diseño y del arte argentino. Viendo un poco el vínculo que existe, el íntimo vínculo que hay entre publicidad y artes visuales, vamos a recorrer otra de las muestras que se van a realizar en el Instituto Torcuato Di Tella. En este caso tiene que ver con la compañía MECA, que es una compañía de vía pública, donde ellos van a mostrar diferentes instancias de la tradición de la comunicación urbana. Este afiche, que juega también con este imaginario de la historieta, es realizado por González Ruiz y Ronald Shakespeare, que son, diría, de los principales diseñadores gráficos de este momento. Y con esta imagen final daría cierre un poco a la globalidad que aborda esta publicación, que como ven tiene muchas aristas, son aristas que van tangencialmente viendo otras disciplinas, que tienen opiniones y pensamientos cruzados con diferentes autores, pero lo que tiene de interesante es que aborda lo que va a ser el diseño de un periodo de manera multifocal. Creo que lo más importante para considerar es no entender la historia del diseño sin su contexto, tratar de ampliar los marcos de referencia, que en este caso hice mucho hincapié en lo que viene a ser el discurso o la narrativa desde la capital de un país y que pasa por fuera de esos lugares a lo que se le llama periferia, que suele ser la mayor superficie de los países, cómo se ponen en juego diferentes culturas o identidades, y cómo todo esto aglomerado puede retratar, si se quiere, la historia misma del país. Wow, Gustavo. Estoy encantada, muchas gracias. Había tenido acceso al libro, pero con tu presentación todo parece más increíble. El trabajo de juntar todas estas historias en una publicación, en un gran desafío. Hay tantas cosas a comentar. Tenemos algunas preguntas y la primera, pero un comentario que me gustaría hacer. Me encantó ver algunos intercambios culturales, hay tantos entre Brasil y Argentina, de Roberto Carlos, con el cover tan progresista, psicodélico, porque psicodelia en Brasil también era un estilo importante, pero no me acuerdo de ver una capa de álbum de Roberto Carlos tan progresista en Brasil. Entonces me imagino que tal vez el público argentino estaba más abierto, más de vanguardia o algo así. Entonces me encantó ver Brasil representado por Roberto Carlos. Nuestra primera pregunta, y vamos a pasar un poco del tiempo, entonces comprendo si algunas personas del público necesitan dejarnos, está bien, pero vamos a avanzar un poquito para poder hacer las preguntas. Primero, ¿nos podría hablar más del trabajo de archivos de colecciones que realiza la Fundación IDA? Porque hablamos un poco de eso, parece que es bastante único en Latinoamérica y tenemos una
pregunta también del público, ¿cómo y en qué contexto se creó la Fundación IDA? Es interesante poder comentarles o contarles cómo se desarrolló. La fundación surgió en el 2013 a partir del trabajo de un equipo de diseñadores, de empresarios y de gente muy comprometida con la historia del país. Hasta entonces no había ninguna institución que se hiciera cargo de los archivos patrimoniales, de juntar toda la información, todas las piezas de colección, en un lugar y darle, si se quiere, un sentido global, un sentido contextualizado a ese material. Mayoritariamente en los centros de estudio se revisan las producciones que se hacen o en Estados Unidos o en Europa, pero se desconoce muchísimo sobre la propia producción del país. Entonces, a partir de esta institución que creamos en el 2013, ya hace 8 años, pudimos empezar a colaborar con muchas universidades, centros de estudios e investigadores para crear nuevos relatos, para ampliar lo que se conoce oficialmente por historia del diseño. En este sentido, hemos armado un modelo de gestión bastante particular que reúne más de 1 millón de piezas y documentos, hay cerca de 500 fondos patrimoniales, voy a ver si alcanzo a compartirles algo de imágenes. Estos fondos patrimoniales están sistematizados, es decir, organizados por núcleos temáticos, disciplinares. Hacemos un trabajo de recopilación del patrimonio, de recuperación de las piezas, de conservación preventiva, de indexación, de datación, es decir, de ponerles a cada elemento un código, una referencia con los créditos que corresponden. Hay un trabajo muy grande de redacción historiográfica, de poder complementar, si se quiere, el relato a partir de la experiencia viva de los autores, o de usuarios, o de directores de empresas, es decir, tratar de tener una cosmovisión sobre estas piezas de manera lo más integral posible. Este acervo patrimonial nosotros lo entendemos como un patrimonio social, es decir, que más allá de que esté organizado por una fundación, el fin último de este patrimonio es que es un patrimonio nacional. Creo que es uno de los archivos más relevantes que hay en Latinoamérica de la disciplina. Tiene muchísima incumbencia, si se quiere, en publicaciones, tanto propias como de otras instituciones, periodistas, editores, que todo el tiempo están consultando materiales. Y también una colaboración permanente con diferentes centros culturales y museos a partir de exposiciones, de eventos, de presentaciones, y esto nos permite de una u otra manera entrar en contacto con el público general. Piensen que una fundación de estas características tuvo que desarrollarse desde su comienzo para lograr de a poco lograr la institucionalidad y la sustentabilidad en el tiempo. Sin duda, la Fundación IDA hace un trabajo impresionante de colección. Y me pregunto si tienes una pieza favorita de la colección y por qué, o algunas piezas. Hay una pieza en particular que es el prototipo del sillón BKF. Es un sillón realizado en la década del 30 por Bonnet, Urchan y Ferrari Hardoy. Este prototipo, que es una pieza previa a la producción industrial, está realizado con hierros de obra, hierros oxidados, tiene apoyos con unas mangueras de goma, y la funda está realizada con lona de camión, esperando lograr el modelado para luego ser producida en cuero. Entonces es un comienzo incipiente de una pieza que al mismo tiempo es una pieza manifiesto. Detrás del grupo austral había todo un pensamiento de la arquitectura y del diseño moderno, de los objetos para el uso de la vida, y particularmente uno de los primeros lugares donde se implementa este asiento es en el edificio de los Atelieres de Suipachi, Paraguay, que es para jóvenes artistas, y eso también explica muchísimo la tipología particular que tiene. No es un asiento habitual en los que uno se sienta, sino es un asiento de descanso muy descontracturado, muy joven,
y toma mucha más coherencia cuando uno entiende dónde se ubicó de manera temprana. Luego tiene muchos premios y bueno, termina de forma temprana formando parte de la colección del MoMA, entre otras. Sí, entonces, como dijiste en tu presentación, el contexto de creación es importante y el trabajo de presentación de tantas piezas que hiciste es tan impresionante. Muchas gracias por compartir tantas informaciones con nosotros hoy. Hay una otra pregunta acerca de tipografía y no estoy cierta si comprendí perfectamente, pero sí, hay muchos casos de tipografía siendo utilizadas como ilustración en el diseño y algo que también es bien fuerte es la influencia europea, modernista, tipográfica en diseño argentino, en diversas imágenes que presentaste. ¿Puedes comentar un poco esta dinámica entre el uso más libre de la tipografía en Argentina como elemento gráfico y esta influencia modernista? Sí, particularmente el ingreso de la tipografía modernista en Buenos Aires tiene que ver con la figura de Tomás Maldonado, quien va a formar parte del grupo de arte concreto y va a tener a su cargo Axis, que es una agencia de diseño moderno integral. Ellos van a traer al país tipografía sans serif y van a trabajar, si se quiere, en cajas muy rigurosas, cajas de composición de textos muy rigurosas, para el desarrollo de las gráficas concretas. Estas gráficas van a estar mayoritariamente en publicaciones editoriales, como puede ser la revista Nueva Visión, y esto va a dejar de alguna manera un rigor en lo que se entiende por diseño gráfico. Esa estructura va a ser retomada posteriormente en la década del 60 por los miembros del Instituto de Itela. Creo que la figura clave aquí es Rubén Fontana, también Norberto Coppola, quienes van a estar muy al día con lo que es el desarrollo de la tipografía, y ellos llevan la tipografía a una escala de expresión en la que la palabra es la figura, es decir, que la figura fondo se va a componer con la misma palabra. Ahí empiezan a existir ciertos juegos lúdicos de composición tipográfica, y en el caso de Rubén Fontana va a ser un abanderado de la tipografía hasta el día de hoy. Fue uno de los creadores de la revista Tipográfica, un medio de publicación sistematizado sobre esta especialidad, que convocó a autores de toda Latinoamérica y a nivel internacional, y que además incentivaba y promovía el desarrollo de tipografías locales. Rubén es autor de varias fuentes tipográficas, y también es el creador de la maestría de diseño tipográfico en la Universidad de Buenos Aires. Así que más o menos ahí les cuento un poco cómo deviene este impacto de la tipografía utilizada en el DITELA y cómo termina siendo hoy día escuela dentro de la Universidad de Buenos Aires. Sí, y hay una otra pregunta que está conectada con esta y es un poco una afirmación, la importancia de buscar manera de una manera única argentina y latinoamericana que no sufra tanta como entre quotes aquí, una violencia simbólica de arte eurocéntrica. Entonces, me parece que como está a partir de tu presentación, es posible ver que sí hubo una influencia europea, pero en Argentina se modificó. Y es posible ver algo, una manifestación única en la tipografía con base en el contexto local también. Algo que
hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, pero una pregunta, un comentario de lo público es que les gustó ver las mujeres representadas en el texto de Silvia Fernández. Silvia está con nosotros. Hola Silvia. Y, y realmente es un trabajo de muy, hay que haber una intención, me parece, como casi como un esfuerzo que esté siempre presente de buscar estas otras voces que no fueran tan valorizadas en el diseño. Me pareció un trabajo bien importante también. ¿Cómo las personas pueden tener acceso a la Fundación IDA, el público en general, los pesquisadores, cómo pueden, investigadores pueden tener acceso a la colección? La Fundación trabaja en diferentes plataformas, muchas son digitales. Es fácil ingresar a la página web donde hay ciertos formularios de consulta especializada, donde se evalúa el pedido y tratamos de resolverlo. Muchas veces les pedimos que investiguen en los propios posteos, en la propia comunicación institucional, porque tenemos de manera sostenida una comunicación con muchos archivos inéditos. Particularmente calculamos que el 90% de nuestra información es una información nueva, es una información inédita, sin ser conocida, y esto nos permite, la verdad, todo el tiempo estar aportando nuevas visiones, nuevos elementos de estudio, nuevas maneras de interpelar la propia historia del diseño. Si miran el Instagram o las diferentes aplicaciones, las diferentes redes sociales, van a ver cómo están los contenidos compartidos, y también se pueden suscribir a un newsletter, que en ese newsletter hay una información organizada, que en este caso llamamos Épica, a un programa de revisión de 100 años de diseño, donde a partir de la experiencia de este libro empezamos a retratar los periodos del 20 al 40, la década del 50, los años 60, que son los años dorados, 70-80, con la profesionalización del diseño, conflictos políticos como los golpes militares, y lo que va a ser el comienzo de la democracia. Y entonces vamos revisando los periodos a partir de ejes sociales y políticos también. Toda esa información está organizada en las redes, en nuestras comunicaciones, es muy simple poder descargarlo, citando fuentes, está todo abierto para uso, así que nos da mucha alegría que investigadores, estudiantes y demás puedan acceder y contener esos materiales. Muy bien, entonces invitamos a todos a visitar la página web de Fundación IDA. Gustavo, una última pregunta sería, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿O qué estás en Fundación IDA o personalmente? ¿No qué estás interesado ahora? Bueno, este último tiempo nos pusimos la misión de repasar 100 años de diseño con la complejidad de ver diferentes territorios de Argentina. Argentina tiene una superficie muy grande y cambia mucho los territorios, el paisaje, las costumbres a lo largo y ancho del mapa. Y entonces estamos tratando de entender el diseño en toda su complejidad. Eso en primera instancia, a partir de esa experiencia que son los posteos y la información que construimos para redes sociales y para la página, estamos construyendo también una colección editorial impresa y una serie documental donde vamos a mostrar cómo son estos espacios, estas situaciones, vamos a tratar de revivir ciertos momentos del tiempo para que también nosotros podamos comprender desde el presente de qué se trata el diseño en los diferentes tiempos. Es muy distinto pensar el diseño en los años 20 como pensar el diseño en el 2020.
y la verdad es que esos 100 años de diferencia nos permiten ver cómo el diseño también se fue ampliando como concepto. A lo mejor lo que inicialmente llamábamos diseño, hoy es casi un commodity, las composiciones tipográficas, la edición y demás, y ya estamos en otras plataformas, en otros desarrollos de la disciplina. Entonces, es muy interesante cómo este objeto de estudio mutante, el diseño en sí, acompaña los cambios de la vida, por lo cual, mientras que la humanidad vaya cambiando, las sociedades van evolucionando y el diseño también va mutando su forma. Creo que en esos proyectos estamos todo el equipo abocado. El equipo son 30 personas, 30 profesionales que de manera permanente están construyendo contenidos para compartir. Y aparte, de manera personal, estoy colaborando como curador de Cristian Mojaded en una muestra que se va a inaugurar en noviembre de este año en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Cristian es de los jóvenes diseñadores de Argentina, tal vez uno de los más interesantes por el cruce que hace entre formas, identidad, artesanía, y la verdad es que hay una propuesta muy linda de ver, de unas colecciones que rescata un montón de manifestaciones de todo el país y las vincula en colecciones de diseño de gran valor patrimonial. Así que bueno, estoy ahí colaborando también. Muy bien, quiero mucho saber más y tienes acá un espacio para presentar siempre que quieras. Su trabajo fue magnífico. Gustavo, muchas gracias. Quiero decirte que fue un placer tenerte con nosotros y vengo aprendiendo tanto sobre diseño argentino a partir de Fundación IDA. Estoy muy, muy encantada con su trabajo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, también gracias a Silvia Fernández que nos contactó, y ha sido un placer poder compartir estos contenidos. Espero que hayan sido de interés y vamos a seguir en contacto para futuras iniciativas. Sin duda. Muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes que nos escuchan también. Si quieres saber de nuestros próximos eventos, inscríbete en nuestras listas de correo, tanto en baltimore.aiga.org como en sodabaltimore.com. Vamos a dejar el chat abierto durante unos 5 minutos por si quieren repasar la información que hemos compartido hoy y conversar entre ustedes. Gracias una vez más por pasar ese tiempo con nosotros y asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Que tengan todos una bonita tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.